¿Qué tal, chicos? Buenos días. Hoy vamos a hacer una dinámica nueva de video. Vamos a probar algunas cositas. Así que hoy voy a grabar la pantalla de mi compu y vamos a ver una presentación. Vamos a recibir la clase. Dentro de la misma presentación vamos a tener pues las tareas incluidas, ¿verdad? Por eso hoy no van a recibir hoja de trabajo. Esto es un experimento también para ustedes y para mí. Entonces vamos, acompáñenme a la compu y ahí vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Muy bien, chicos, hoy vamos a trabajar el contenido de ciencias sociales en este video. Vamos a hablar un poquito sobre la migración en nuestro país, en Guatemala, porque es un problema que es muy latente y en los últimos meses ha estado en auge. Han habido algunos comentarios en redes sociales, en las noticias, por las iniciativas de ley que están incluso aprobándose en Estados Unidos, que es el país que mayormente recibe latinos en América. Entonces ha estado bastante también en tendencia el tema, así que tenemos que estudiarlo. Y aparte, pues es parte de los contenidos que tenemos que ver este año. Vamos a ver las causas de la migración. Lógicamente son varias, ya vimos ahí algunas regaditas, pero ahorita vamos a explicarlas, ¿verdad? La migración es un fenómeno social eh, que se conoce por la movilización de la gente de su lugar de origen. O sea, desde que sale del pueblo de donde es, ya está habiendo un movimiento demográfico y esto ya se considera migración. Lógicamente no toda la migración o cuando hablamos de migración no solo nos referimos a cuando la gente sale de su país, ¿va? Por ejemplo, Guatemala, se van para Estados Unidos. No, sino que también la migración puede ser un fenómeno que se presenta en nuestros pueblos. Es un problema, por así decirlo, o una característica que también podemos ver en nuestros pueblos, ya que este fenómeno se puede dar por diversas causas, ¿verdad? Por ejemplo, alguna persona que está estudiando y necesita irse a otro departamento o municipio, que es algo que hablábamos en uno de los videos del trimestre pasado, por trabajo o incluso familiares. Cuando hablamos de familiares hablamos del aspecto cuando me caso con una persona que es del puerto o viceversa, esa persona del puerto entonces tiene que venir a vivir conmigo porque pues, nos casamos, entonces es una cuestión más familiar. También el tipo de migración que nos debe de preocupar es la que les mencionaba anteriormente, la preocupación que genera que los guatemaltecos salgamos de nuestro país y busquemos una vida en otros países, ¿verdad? Esa es como la que en su momento causa un mayor conflicto dentro de las comunidades y nos tiene que preocupar también. Hay principales causas de por qué la gente sale de su país y busca establecerse en otro. La primera, creo yo que todos la conocemos y todos la hemos escuchado desde hace mucho tiempo, es la pobreza extrema, ¿verdad? Hay mucha gente en condiciones de pobreza que simplemente busca un lugar en donde le pueda ir mejor, ¿verdad? Esto porque las condiciones de subdesarrollo en las que vivimos son muy preocupantes hasta cierto punto. No llegamos a cubrir todas las necesidades básicas de una persona y esto definitivamente preocupa y hace que mucha gente se mueva, ya sea de su municipio a otro departamento o de su país directamente a otro país. Muchas veces cuando salen personas de Guatemala hacia otro país, lo hacen de manera ilegal, por el simple hecho de que no tienen tampoco los recursos económicos para buscar opciones de cómo salir del país, pero de una manera legal. Entonces, tal vez no tanto el problema de que salimos de nuestro país y nos vamos a otro, sino que las condiciones de pobreza, las condiciones que no nos permiten mm, pues sufragar los gastos que necesitamos para sobrevivir. Esto porque hay una desigualdad de oportunidades en nuestro país. No podemos tapar eso y no todos tenemos la oportunidad a la misma medida de estudiar y de trabajar. Esto no nos deja desenvolvernos en las áreas tal vez que nos gustan, ¿verdad? Estamos en un trabajo o en una actividad económica por el simple hecho que tenemos que sobrevivir y esto nos hace buscar otro lugar en donde podamos tal vez trabajar un poco más para ganar un poco más. Este es el caso de algunas personas que viajan al extranjero.
Entonces, estos 3 puntos creo que son los principales, y si hay otros, pues los podrían ustedes mencionar la próxima clase, ¿verdad? Si tienen algún otro en mente, o hacerlo directamente en su tarea. La tarea número 1 que tenemos es elaborar un escrito de algún caso que conozcamos en nuestra familia, de alguna persona que se haya ido del país, tomando en cuenta las causas que yo les mencioné. Tienen que ser 3 párrafos de 6 líneas. Lógicamente, las causas ya las sabemos, ¿verdad? Pero este movimiento demográfico va a traer consecuencias, ya sea a gran escala o a menor escala, pero tiene consecuencias. Una de las consecuencias que vemos y que son muy comunes en nuestro país o en nuestras comunidades es la ruptura de familias. Hay familias que se quedan desintegradas, ¿verdad? Sin papá o sin mamá. O hay casos también extremos que se han visto de niños que salen de su núcleo familiar para buscar una mejor vida y dejan a sus papás y se van a los Estados Unidos o a otro país a buscar una nueva oportunidad. Entonces las familias están divididas cuando hay un caso de migración en nuestros hogares. Lógicamente estamos hablando de esa migración eh, que no es consciente, ¿verdad? Esa migración que no sabemos que es por estudios o por trabajo. Estamos hablando de la migración ilegal, ¿verdad? De la gente que se desaparece totalmente de su lugar de origen por el simple hecho de buscar una mejor vida. También otro que preocupa, y es algo que quiero compartirles, es la pérdida de identidad cultural. Al momento de nosotros tener que desenvolvernos en un país nuevo, con un lenguaje nuevo, con una forma de vivir nueva, vamos a ir perdiendo identidad cultural. Y eso hace que, por ejemplo, si en algún momento nosotros tenemos contacto nuevamente con el familiar que se fue, lo más probable es de que sus costumbres y sus tradiciones y su forma cultural se haya modificado por el simple hecho de haber vivido en otro lugar. Y esto hará que si en algún momento él forma una familia y adapta muy bien otra cultura, no estoy diciendo que sea malo, pero vamos a perder algunos aspectos culturales que nos identifican, ¿verdad? Esto también nos lleva a la siguiente parte, y es la pérdida de talentos y las habilidades humanas. Posiblemente esa persona que tuvo que emigrar por necesidad tal vez tenía una gran idea o un gran talento que desarrollar en el país, pero por la falta de oportunidades o por la pobreza lo desperdiciamos y lo perdemos totalmente. La siguiente tarea, que es lo último para esta clase, es hacer un párrafo, consultando en internet, en libros, en revistas o ver un programa de televisión, si se nos permite, pero necesitamos hacer un escrito, un párrafo, en donde podamos hablar sobre la importancia económica de las remesas que llegan a nuestro país. ¿De acuerdo? Si podemos hacer más de un párrafo, excelente, ¿verdad? Recuerden que cada párrafo tiene que ser de 6 líneas. Em, en conclusión, vamos a aterrizar en que muchas veces la gente solo se mueve de su territorio o se mueve de su lugar de origen por la misma necesidad. Entonces, creo yo que antes también de, de ponernos a criticar, porque es algo que ha estado pasando, como les digo, en los últimos meses, sobre la condición de los migrantes en nuestro país y en nuestra región, creo yo que también tenemos que pensar por qué la gente lo hace, ¿verdad? Muchas veces no lo hace por el simple hecho de dejar a su familia y ya, sino que hay muchas consecuencias, perdón, muchas causas detrás de una decisión tan grande como esta. El tema para la siguiente clase es qué factores promueven la migración en Guatemala y en Centroamérica. Ya vimos las causas y consecuencias, pero ¿por qué no buscarle una solución dentro del país a, a nuestra pobreza, por ejemplo, o a nuestra falta de oportunidades? Hay factores externos que promueven que la migración se siga dando en Guatemala y Centroamérica. Es algo que vamos a hablar y vamos a tocar en el próximo tema. Así que por el momento es todo y regresamos a la cámara porque tengo algo que decirles para terminar. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado esta nueva dinámica de video. Ya saben que si tienen alguna duda extra me la pueden hacer llegar por medio de un mensajito. También me gustaría que me pudieran mandar un mensajito luego, valga la redundancia,
diciendo si les gustó esta nueva dinámica para que la podamos repetir tal vez en un futuro. Ha sido interesante poder probar nuevas cosas con ustedes, así que necesito saber también si a ustedes les está agradando y nos vemos la otra semana.